Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las 70 semanas o la parte dentro de la profecía de los 2300 días que tiene que ver con la historia de los israelitas. La, las 70 semanas es el tiempo que Dios dio para hablar o para tratar acerca de los israelitas desde su regreso del cautiverio hasta el momento en que ellos rechazaron a Jesús. Nuestro estudio en esta ocasión va a ser un poco distinto a lo que hemos estado presentando en los temas anteriores, porque en esta ocasión, aunque vamos a señalar algunas cosas, vamos a hacer, a tratar más acerca del factor tiempo, o sea, los momentos, el tiempo en que se comenzó las mm, 70 semanas para los judíos y el tiempo con respecto a cómo fueron sucediendo los eventos que tienen que ver dentro de esta semana y también tiene que ver con toda la profecía de los 2300 días en total. Refiriéndonos al tiempo, ahora queremos señalar algo y que pueda quedar en nuestra mente lo que estamos haciendo y vamos a señalar que el libro de Daniel se escribió entre el año 606 y 536 antes de Cristo. Señalamos al libro de Daniel porque es en el libro de Daniel que se hace mención a los 2300 días, a la explicación para saber el momento en que las 70 semanas iban a comenzar, porque ese sería el momento de comenzar la profecía de los 2300 años, diciendo lo que ya hemos estado explicando, que ambas profecías, las 70 semanas dedicadas para el pueblo de Israel y el final de los 2300 días, donde el santuario sería purificado, porque sí se aclara eh, qué iba a suceder al final de esta profecía. Analizamos un aspecto al principio de nuestro estudio que vamos a volverlo a mencionar aquí una vez más, pero en una forma más señalada. Lo que presentamos al principio fue que según el principio bíblico de interpretación en profecía, un día equivale a un año. Y presentamos los textos bíblicos, uno en Número, otro en Ezequiel, donde se avala que en profecía un día significa un año, un mes es de 30 días. Por eso estamos señalando, el libro de Daniel se escribe en el año 606 y 536. Está dentro de esa temática. Esto es antes de Cristo. El decreto de Artajerjes, que es el que hemos estado usando para hablar de esta profecía de los 70 semanas para el pueblo de Israel, ese, ese decreto que dio Artajerjes fue en el año 547 antes de Cristo.
¿Por qué estamos refiriéndonos a esto? Porque como estamos viendo, todas las cosas que sucedieron dentro de esta semana ocurrieron tiempo después. Cuando me refiero a tiempo después, señalo Daniel, ya vemos la fecha que está, la fecha más temprana es 536, la más tardía, más antigua, es 606. Pero está hablando algo que iba a suceder después, cerca del tiempo de Daniel, pero después, porque el 547 significaba que faltaban, o que faltaba en ese momento, 547 años para llegar a Jesús. Pero decimos aquí para llegar al tiempo de Jesús, pero lo dejamos aquí porque veremos algo más interesante, lo voy a usar así, a medida que vayamos avanzando. Lo que estamos ratificando en esto es que el tiempo que se está midiendo comienza a medirse antes de Jesús, a lo menos 536 años antes de Jesús por lo menos. Pero comenzando, pues el 606 antes de Cristo, el evento que estamos utilizando, que va del que hemos estado hablando y estamos hablando en este momento, ese evento iba a comenzar años después. Comenzaría en el año 547, que es cuando se da la orden. Pero esta semana o estas 70 semanas, así como el principio bíblico de día por año, se aplicó en la profecía total de los 2300 años, porque esa es la forma de estudiar la profecía y las profecías se estudian así, bajo este principio. Nosotros vamos a establecer esto. Un día, mañana y tarde, es un día. Ese día literal representa en profecía un año literal. Cuando estudiamos las 70 semanas bajo este cómputo profético de día por año, en la historia de la humanidad están los sucesos o las cosas que sucedieron que están señaladas por ese día por año. Si no fuera así, y si en la profecía fuera un día literal, 24 horas literales, no que un día equivaliera a un año, esta profecía de las 70 semanas no tendría significado, porque no hay ningún evento que haya sucedido y que se pueda sustentar con este aspecto de un día, 24 horas, un día, una semana, 7 días literales. No hay en la historia ningún evento que avale eso. Sin embargo, cuando se da el concepto de día por año, aparece en la historia bíblica con claridad las cosas que están marcadas en la profecía y que así sucedieron. Por lo tanto, si una persona tiene la opinión de que esta profecía de los 70 semanas tiene que ser contada día por año, no va, no va a encontrar ninguna dificultad
porque es día por año y los eventos van a demostrar que fue así. Pero si quiere decir que significa días literales de 24 horas, entonces sí va a haber un problema. Estoy haciendo un énfasis en esto porque esperamos que al terminar este tema y el que viene posiblemente, va a quedar corroborado claramente que esta profecía es un día por año. Las 70 semanas es cada día representa un año. He escuchado en algunas personas que tienen la idea de que debe ser días literales porque hay un concepto que muchas personas tienen o algunas personas tienen de que Cristo no murió un viernes, no fue crucificado un viernes, como la Biblia enseña que fue crucificado un viernes, que señala que Cristo fue crucificado un miércoles, porque en esta profecía de los 70 semanas, en la última semana, está la expresión a la mitad de la semana. Se le quitará la vida al Mesías. Esa mitad de la semana no significa un miércoles, porque la mitad de la semana aquí lo que está diciendo es que en las 70 semanas dedicadas al pueblo de Israel, la semana comienza con el bautismo de Jesús en el año 27. Continúa con la muerte de Jesús en el año 31 y termina con la muerte de Esteban en el año 34, porque esa semana no es una semana de 7 días, es una semana de 7 años. Y hubo un espacio de tiempo desde el año 27, un año comenzando ahí, en ese día, comenzando ese año, la mitad viene siendo el año 31 y la otra mitad el año 34. No hay ninguna razón para señalar que la profecía de las 70 semanas debe ser entendida cada día literal de 24 horas y nada más. Se debe entender que un día literal significa que el estudio profético un año literal. Con esta aclaración que le hemos dado, mirado por una parte, mirado por la otra, esperamos que quede claro que aquí estamos estudiando un día por año. Y esto lo vamos a ver porque hay otras cosas que quiero enseñarle, a medida que vayamos estudiando estas 70 semanas, que significa 7 por 7, 49, 490 años, que fue el periodo final que tuvo el pueblo de Israel para mantenerse, si se mantenía en el camino de Dios, mantenerse en lo correcto, o para dejar de ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, como finalmente fue lo que sucedió. Entonces, no, continuamos, pero estamos diciendo, comenzamos a aplicar este principio. Repito, el libro de Daniel comenzó a escribirse en el 606. Las 70 semanas comenzaron con el edicto de Artajerjes en el año, como ya hemos señalado,
en el año 547. La primera división de las 70 semanas son 2 semanas. En el año 547 comenzó un tiempo que se señalan como, eh, eh, como 7 semanas. Y estas 7 semanas terminaron en el año 408. En el año 408, donde, donde terminaron esta semana, el evento que ocurrió fue que la construcción de Jerusalén y del templo quedaron completos. Después del, de este 408, cuando quedó terminada la reconstrucción de Jerusalén, quiere decir que Jerusalén quedó funcionalmente correcta para ser la capital de una nación. Se forja un pueblo, sigue con su sacrificio, sigue con su religión, sigue una ciudad libre, pero bajo el control de los persas. Inmediatamente terminado ese tiempo, continúa un tiempo que son 62 semanas. Esas 62 semanas hicieron un tiempo total de 434 años, siguiendo el principio que se establece de un día por año. Al terminar esas 62 semanas, llega a una fecha importante. Quiero aclarar una vez más aquí ahora que estoy refiriendo más en esta explicación al factor tiempo y a las cosas que sucedieron, porque no voy a hacer tanta explicación de las cosas que sucedieron, pero sí voy a mencionar cada cosa que sucedió, pero no una explicación completa. La hemos dado en temas anteriores y también volveremos al final dar un repaso más porque esto es necesario que nos quede y lo volveremos a tratar. Lo que sucedió al terminar las 62 semanas y 7 que ya habían pasado, serían 69 semanas. Entonces comenzaba el evento de la última semana. El evento de la última semana fue el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús sucedió en el año 27 después de Cristo. Ya entramos al periodo después de Cristo. Para la computación del tiempo después de Cristo, vamos a encontrar un elemento que la Biblia lo señala y que lo deja así como lo señala. Y desde este momento nosotros vamos a enfrentarlo porque al final hay algo que decir y muy importante que decir. El evento que señala es el bautismo de Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios, se le conoce con el nombre de Jesús porque fue el nombre que Dios le dio, que significa Salvador. Pero además de que el Hijo de Dios, cuando se hizo un hombre en la tierra, se le llamara Jesús, también se le llama Cristo. La palabra
Cristo significa ungido. En el año 27, el Hijo de Dios fue ungido. A partir de ese momento que Cristo significa ungido, al Hijo de Dios en su estancia en la tierra, se le decía Jesús, se le dice Cristo, se le dice Cristo Jesús o se le dice Jesucristo. Hay una combinación con el nombre, el significado, el Salvador, Jesús. En el bautismo Jesús fue ungido. El significado, Cristo. El Salvador ungido, Jesucristo o Cristo Jesús. Sí vamos a mencionar ahora por qué se le dice que el Mesías fue ungido, o que el Hijo de Dios fue ungido, o que Jesús fue ungido, y la fecha en que fue ungido. La unción es el momento en que cuando Jesús sale del agua después que Juan el Bautista lo bautiza, Jesús entra debajo del agua y cuando sale del agua y está de pie ante Juan el Bautista, una voz, la voz de Dios, dice, este es mi Hijo amado. ¿Por qué se sabe que es la voz de Dios? Porque es Dios el Padre. Dios el Padre que envió al Hijo cuando Jesús se bautiza es ungido por el Espíritu Santo. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado con el cual me deleito. Jesús quedó ungido por el Espíritu Santo porque al venir a la tierra como un ser humano y enfrentarse en su lucha contra el pecado y contra Satanás, él tenía que hacerlo como lo debía hacer cualquier ser humano. Ningún ser humano tiene el poder para enfrentarse con Satanás y vencer. Cristo, como vino como un ser humano, aunque era Dios 100%, era humano 100%, Jesús no podía, como Dios, hacer un milagro en favor de él. Si Jesús hacía un milagro, por pequeño que fuera, en favor de él mismo, quedaba vencido por Satanás, porque caía como Adán cayó al pecar, caía bajo el control de Satanás. Y el plan de la redención fracasaría. Y el ser humano no tendría redención, no tendría salvación, no quedaría capacitado para vencer a Satanás. Pero como Cristo muere sin pecar, Él muere no por Él, sino porque ocupa nuestro lugar y muere por nosotros. Muerte que ya nosotros no tenemos que morir, no tenemos que quedar separados de Dios para siempre por la muerte, porque Cristo venció a Satanás. Él nos da su victoria. Aquí mismo acabo de usar el nombre de Cristo. Podía haber dicho porque Jesús, o también podía haber dicho porque Cristo Jesús o Jesucristo. Fue victorioso. Cuando Jesús sale de la tumba, resucita glorificado, entonces nos da la victoria. La victoria que Cristo tuvo fue que se enfrentó a Satanás y venció. Estuvo muerto y ahora vive. Resucitó y así Jesús garantizó que todos sus seguidores también estamos en sus manos y vamos a vencer a Satanás. Entonces somos calificados para poder enfrentar al pecado y poder salir victorioso. Pero aún así, somos calificados no por nuestra victoria ni por nuestro poder,
sino por la victoria y el poder de Cristo. Así como el Espíritu Santo ayudó a Jesús a enfrentar al mal, también los seguidores de Dios vamos a ser ayudados por el Espíritu Santo para enfrentar al mal, porque tendríamos conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es juicio, de lo que Dios ha hecho por nosotros y de darnos el poder para hacer las obras que Jesús hizo, porque Jesús las hizo mediante el poder de Dios. Así nosotros también, con el mismo poder que Dios da a la iglesia, podemos hacer esta obra. Eso fue una obra que se completó, que se terminó en el año 27. Pero ahora hay algo que queremos señalar. Vamos a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el versículo 23. Repito y hago esta pregunta. ¿En qué año fue bautizado Jesús? Fue bautizado en el año 27. Ahora, en Lucas 3:23 dice, cuando Jesús empezó su ministerio, tenía unos 30 años, como se creía. Era hijo de José, que fue hijo de Elí. Aquí se presenta la edad de Jesús como de unos 30 años. ¿Por qué Jesús tenía 30 años y no 27 años? La razón por la que Jesús tenía 30 años era porque él hacía 30 años que había nacido. Pero ¿por qué si la historia de la humanidad se conoce de Jesús para atrás, antes de Jesús en adelante, después de Jesús? ¿Por qué Jesús no nace en el año 30, sino en el año 27? Y algo que está establecido y así lo dice la Biblia. Pero hay 4 años aquí. Este tema lo dejamos aquí hasta esta parte. Te pido que lo compartas con otras personas y en el próximo tema continuaremos hablando del tiempo y justamente continuaremos aquí con el año 27. Nos vemos entonces en nuestra próxima grabación.